Liz temblaba en la penumbra del pasillo, tratando de calmar su respiración, mientras una vocecilla retumbaba con insistencia en el interior de su cabeza. No era la primera vez que sentía aquella presencia ajena palpitando en su mente, pero esta vez la presión resultaba insoportable. El antiguo caserón donde vivía parecía encogerse cada vez más, como si sus paredes crujientes se cerraran a su alrededor. Hacía frío, aunque era pleno verano, y el viento ronroneaba contra las ventanas, imitando el batir de alas de un ave presa del pánico. El aire casi olía a polvo y plumas viejas, como si hubiera un nido oculto en los rincones de la casa que nadie se había atrevido a limpiar jamás. El silencio se rompía de tanto en tanto con ese aleteo imaginario, cargado de un terror sutil que recorría cada partícula del ambiente. Liz creía haber escuchado una risa, suave y melancólica, flotando a sus espaldas, pero al voltear no vio más que sombras que dibujaban formas retorcidas en la pared. Quiso convencerse de que solamente eran juegos de luces, efectos de una lámpara inestable en el techo que se mecía con la brisa nocturna. Sin embargo, la risa se repitió, y esa vez estuvo segura de que no provenía de ninguna esquina del corredor, sino del interior de su propia mente. Una de las personalidades emergía con lentitud, con un deleite macabro en su voz. No estaba sola. Dentro de Liz convivían otras presencias, otras voces, como pájaros escondidos en un nido cada vez más enfermo. Y aquel nido, ese rincón oscuro plagado de plumas y picos ansiosos, no hacía más que expandirse en su interior, picoteando su cordura. Ardían sus sienes. Apretó los puños contra los muslos para no gritar, convencida de que si abría la boca, dejaría escapar un graznido que no le pertenecía. Tal vez era la voz de Beth, la más agresiva de sus otras identidades, o quizá Betsy, la que se entretenía en susurrar ideas siniestras. A veces todas se confundían y reían a su costa, arrastrándola a un pozo de confusión cada vez más profundo. Era como si hubiese un enjambre de aves anidando en su cerebro, dispuestas a pelear entre ellas por ese reducido espacio. En ese momento sentía un hambre voraz de certezas, de una calma que jamás llegaba. La relación con su tía Morgan tampoco ayudaba. Tía Morgan siempre había creído que Liz simplemente era una muchacha inestable, demasiado sensible para la vida real. Prefería ignorar las señales evidentes y meterse de lleno en la rutina del caserón, cerrando puertas y ventanas al atardecer y fingiendo que el mundo de afuera no existía. Pero Liz no podía ignorar nada, las voces que escuchaba no se podían encerrar con llave ni silenciar con un gesto severo. Cada vez que pasaba frente al espejo del recibidor, un espejo antiguo con un marco ennegrecido por los años, notaba que su rostro se transformaba levemente, sus facciones se retorcían como si otra alma asomara desde el fondo de sus ojos. Podía ver la manifestación de esas nuevas personalidades que se retorcían, cada una con su propia mirada llena de odio, miedo o rencor. La noche avanzaba despacio. Fuera, el viento parecía traer consigo un aleteo frenético, y Liz se sentía rodeada por un enjambre de sombras aviares. Sus pasos resonaban en el piso de madera que crujía y se quejaba como si protestara ante su presencia. A cada crujido, sentía un escalofrío que recorría su espina dorsal y agitaba el nido de voces en su cabeza. Le parecía escuchar un suave canto burlón, un piar sordo que se mezclaba con sus latidos, alimentando la tensión que la envolvía. Avanzó por el corredor, deseando llegar a la sala que mantenía iluminada con una lámpara mortecina. Allí, las paredes estaban cubiertas de retratos familiares de antaño, todos con los ojos fijos y vacíos, como si también la observaran con recelo. El retrato de su madre, en particular, la turbaba profundamente. Aquella mujer de gesto severo había muerto hacía tiempo, pero Liz siempre sentía que, en cualquier momento, el retratado alzaría la mano y le exigiría explicaciones por su comportamiento errático. Esa silenciosa condena era peor que cualquier grito. En esos ojos pintados residía un juicio incesante, como esperando que la cordura de Liz se diera por completo para señalarla con un dedo huesudo. Un golpe de viento sacudió la ventana y la lámpara parpadeó con insistencia. Liz se estremeció al sentir que la casa entera estaba viva,
respirando a la par de sus pensamientos más negros y alimentándose de su ansiedad. Para algunos, el viento no es más que viento, para ella, era el susurro de algo espectral que quería apoderarse de su último vestigio de conciencia, arrastrarla hacia un laberinto sin salida. De pronto, un chasquido resonó a sus espaldas. Se giró con el corazón en la boca y vio, junto a la puerta, el contorno de alguien que se escabullía hacia la penumbra del pasillo. Tragó saliva, pensando que ninguna otra persona debía deambular por la casa a esa hora. Solo quedaban tía Morgan y ella, y tía Morgan solía acostarse mucho antes de la medianoche. Refregó los ojos queriendo identificar quién estaba allí. Al abrir la puerta con cuidadosa lentitud, halló el corredor desierto, pero la atmósfera era tan densa que casi podía palparse. Sin embargo, al fondo distinguió algo, una sombra moviéndose con lentitud entre el laberinto de muebles antiguos. Era casi invisible, como si flotara. Se armó de un valor renuente y avanzó, sosteniendo la respiración. 2 pasos. Oía su sangre latir con fuerza en los oídos. 3 pasos. Sentía el temblor en las manos y un sudor helado perló su frente. 4 pasos. La sombra parecía más cercana, como si se alimentara de su miedo. Sintió que su mente se partía en 1.000.000 de fragmentos. Beth susurraba, «corre», mientras Betsy reía carcajadas demente y otra voz chillona, sin nombre, rogaba por piedad. Cuando por fin se atrevió a iluminar la penumbra con una pequeña linterna, descubrió que no había nada, solo el viejo perchero con un suéter olvidado que se balanceaba como un pájaro agonizante colgado de un alambre. Aún así, esa ausencia resultaba más aterradora que cualquier monstruo físico. Liz no podía fiarse de sus sentidos. Sabía que las voces en su cabeza podían transformarla en algo irreconocible. De pronto, en un arrebato de lucidez, se miró las manos y notó que sus dedos temblaban con una ansiedad febril. Recordó que, en ciertos momentos, había terminado situaciones sin tener memoria de lo que hacía. ¿Cuántas veces había encontrado huellas de lodo en sus zapatos sin saber a dónde había ido? ¿Cuántas veces había despertado con rasguños en los brazos como marcas de garras que ella misma se había infligido sin ser consciente? Intentó regresar a la sala, pero cada vez que daba un paso, el aleteo en su cabeza se hacía más fuerte. Casi podía ver las plumas multiplicándose, un revoltijo de alas negras azotando sus pensamientos. Sentía que la casa entera se cubría de picos hambrientos, listos para abrirse paso a picotazos a través de las viejas paredes. Se hizo un silencio sofocante, y ese silencio la enloquecía más que cualquier susurro. En medio de esa quietud, percibió una voz que no había oído antes, suave al principio, pero que pronto se transformó en un graznido desesperado. Le suplicaba que escapara, que huyera de ese caserón antes de que las otras personalidades la consumieran por completo. Sin embargo, cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada, como si alguien hubiera decidido sellar la casa desde dentro. Buscó frenéticamente las llaves, revisando cajones y mesas, pero no había rastro de ellas. Subió la escalera al 2.º piso, con la esperanza de encontrar alguna ventana por la que salir. Tras girar el picaporte y empujar una de las puertas superiores, se encontró ante un dormitorio polvoriento, apenas iluminado por la luna que se filtraba a través de la cortina rasgada. El colchón estaba desnudo, cubierto de manchas ambiguas, y la pintura de las paredes se desprendía como plumas muertas. Un olor agrio impregnaba el ambiente, y Liz pensó que tal vez aquella estela era el rastro de alguna presencia oscura que la acechaba sin cesar. Dio unos pasos y notó un crujido under sus pies. Se inclinó con cuidado y contempló el suelo. Había una marca profunda, como si un objeto pesado hubiera sido arrastrado. Le pareció oír un leve latido, similar al de un corazón pequeño y asustado. A medida que se acercaba a la pared, el murmullo pareció elevarse, como si del otro lado hubiese algo vivo. Por un segundo, se imaginó un nido gigante en el interior de los muros, con polluelos hambrientos reclamando alimento.
La cabeza le daba vueltas, y sintió que cada latido en su pecho coreaba con el tecleo de las garras de las voces dentro de ella. Cuando salió de la habitación y regresó al pasillo, se topó frente a un espejo roto que reflejaba sus ojos con una tonalidad extraña. Las múltiples fisuras del cristal multiplicaban su rostro, segmentándolo en varios fragmentos. Cada uno de aquellos rostros espectrales tenía un gesto diferente, un leve matiz de locura en la comisura de los labios o una mirada desesperada clavada en el vacío. Sintió una punzada en la sien al reconocer esos rostros como los de sus otras personalidades, gorjeando en silencio como si estuvieran a punto de traspasar la superficie y despedazarla por dentro. El tiempo se volvía borroso, y la voz en su cabeza crecía en insistencia, pedía algo, exigía un final que se avecinaba con premura. Entre susurros, rogó que tía Morgan apareciera y la salvara, pero la casa seguía sumida en un mutismo casi sepulcral. Ni un paso, ni un susurro ajeno, solo el rumor de ese aleteo y el eco de sus respiraciones agitadas. Todo el entorno parecía un laberinto interminable que la conducía de un pasillo a otro, de una puerta cerrada a otra. Cada picaporte que giraba resultaba estar trancado, como si la condena fuera ineludible y las paredes se rieran de su intento de escapar. A medida que la noche avanzaba, se percató de que ya no sabía si era ella o alguna de sus otras personalidades la que manejaba sus pasos. Su mano temblorosa sostenía una linterna que parpadeaba con una luz casi extinta. Y fue entonces cuando oyó un estruendo bajo, un golpe hueco y rotundo que la obligó a descender corriendo por la escalera. Al llegar a la planta baja, descubrió la puerta de la sala abierta de par en par. Un viento helado se coló al instante, agitando las sombras con violencia. La visión que tuvo la dejó paralizada. Sobre el suelo, tirada boca abajo, yacía una figura inmóvil. El cabello estaba revuelto, como si se tratara de un montículo de plumas de cuervo extendidas sobre la madera. La linterna cayó al suelo, iluminando apenas el rostro de la víctima. El terror le desgarró el pecho al comprobar que era tía Morgan, los ojos abiertos en una expresión que parecía acusar, señalando con un pánico mudo a la mujer ante ella. Un charco oscuro se extendía lentamente por el piso, y el golpe sordo de las alas imaginarias resonaba en la mente de Liz como un canto lúgubre de condenación. Unas carcajadas sutiles, o tal vez una mezcla de llanto y desesperación, escaparon de sus labios. La conciencia se le nubló en oleadas. De pronto, reconoció las huellas ensangrentadas en sus propias manos, como si la culpable de aquella tragedia hubiera sido una de sus identidades ocultas. No podía recordar el momento exacto en que sucedió, pero allí estaba el resultado terrorífico, plasmado ante ella como un macabro testimonio de lo que abrigaba en su interior. Un coro de voces en su cabeza gritaba con fuerza, girando cual torbellino, rompiendo los últimos vestigios de cordura que se aferraban a ella. Y en esa vorágine, las plumas del nido crecían sin control, cubriendo cada rincón de su cerebro con una oscuridad implacable. El viento alcanzó su pico más furioso, y la puerta se estrelló contra la pared, soltando un ululante canto salido de la nada. Liz, arrodillada junto al cuerpo inerte de su tía, sintió que las demás personalidades, en lugar de rechazarla, la rodeaban en un abrazo frío, dispuestas a fundirse en ella. Aquellas risas simulaban un perverso arrullo, un piar escalofriante que preludiaba su rendición definitiva. Ya no había luz suficiente para distinguir qué parte de su mente gobernaba, solo un aleteo enfermizo y los pasillos infinitos de una casa convertida en jaula, sin salidas, sin posibilidad de escapar. El nido de pájaros que anidaba en su psique había tomado el control, y Liz se hundía, presa de aquel estruendo interior, sintiendo que la oscuridad la devoraba sin tregua. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.